Primero que nada, una felicitación al doctor Villarreal, un gran ser humano, bien merecido su homenaje y la admiración de todos los jóvenes. Muchas felicidades. Bien, el título de este libro que estoy presentando es Paraísos Dormidos. Bien, este es la agenda que traigo para ustedes. Y un agradecimiento primero al doctor Felipe Domínguez, que me invitó a formar parte de esta comunidad, al doctor Jesús Salgado y su cuerpo directivo, a los profesores y alumnos presentes, a mis maestros de medicina, literatura e historia que me han inspirado. Esta es la portada y contraportada del libro. Hago un reconocimiento a mi esposa, que siempre me ha apoyado, y como ven, pues somos canófilos. ¿Cuáles son mis antecedentes literarios? Crónicas y campamentos en excursiones scouts, trabajos de redacción en clase de literatura, alguna poesía lírica, alumno del taller de crónica y cuento del Centro Cultural UNAM, coautor de una obra colectiva miércoles 10:30, que es la que está en pantalla y que fue coordinada por el profesor Monter. Y precisamente, ¿por qué el porqué de este libro? La literatura es un arte y tanto drama, comedia o tragedia, cuando se expresan en lenguaje descriptivo, alegórico y de ficción, generan una emoción que el lector nos dice qué sentimientos transmite. En una época de tanta insensibilidad hacia lo que nos hace humanos, espero comunicar emociones para hacernos crecer como personas o simplemente nos aporten momentos de esparcimiento al imaginar el entorno de las épocas y los personajes. Espero que se disfrute esta presentación y logre interesarlos en leer la obra. Una frase del doctor Ignacio Chávez: el médico que solo sabe medicina, ni siquiera eso sabe. En la presentación del libro en el Centro Cultural UNAM, el profesor Monter hace esta reflexión. ¿Qué es un paraíso cuando duerme? Tal vez un territorio que existe, pero al que aún no hemos llegado. Un jardín secreto cubierto por la niebla de la memoria, geografía íntima suspendida en la espera de ser despertado. El título de este libro, Paraísos Dormidos, nos coloca de inmediato en el umbral del misterio. Nombra aquello que está presente y ausente a la vez, lo cercano que no alcanzamos a tocar, lo vivido que insiste en volver a otra forma, lo soñado que no se resigna a permanecer callado. Paraísos Dormidos no surge en el vacío. José Antonio Alanís, ha formado parte del Centro Cultural UNAM, espacio donde la palabra contrasta, pule y se comparte. A ello se suma su profesión de médico, trabajo que implica observar de cerca la fragilidad y la fuerza de la vida. Quizá por ello sus relatos laten en una sensibilidad especial, una atención minuciosa al detalle humano, una conciencia de lo efímero, una inclinación hacia lo simbólico y lo trascendente. Medicina y literatura se entrelazan aquí como dos formas de atender lo vital, una desde el cuerpo, otra desde la memoria y la imaginación. Paraísos Dormidos es entonces, más que una recopilación de textos,
una invitación a acompañar al autor en el tránsito íntimo a lo colectivo, de lo vivido a lo soñado, de lo que alguna vez se durmió a lo que hoy despierta en cada página. En el prólogo tengo conflicto de interés porque se lo pedí a mi hija Araceli María Alanís Corral. ¿Qué es la literatura sino un fértil espacio para construir, soñar sin límites, recuperar lo perdido? Paraísos Dormidos, consciente de estas facultades, nos ofrece este espacio con generosidad y prudencia, con descripciones absorbentes, con un claro discernimiento moral de las bases cristianas y con una particular soltura, nos lleva a los caminos de una narrativa fluida que explora las complejidades del ser humano y también en muchos casos entra en comunión con la naturaleza. Uno de los cuentos se cimienta sobre la idea de que el paraíso es un espacio que podemos construir nosotros mismos. Sus personajes circunspectos ciertamente se esfuerzan por hacerlo. Paraísos Dormidos es un libro que sin duda resultará ilustrativo, apasionante para cualquier lector interesado en aprender más sobre la historia de México y especialmente de Michoacán. Asimismo, resonará con personas que encuentren en el cristianismo una guía de vida y un motivo de esperanza. Al mismo tiempo, cautivará a quienes simplemente disfrutan de las narraciones reflexivas, las crónicas entrañables, las historias cercanas y familiares, el humor sereno, el costumbrismo y las descripciones vivas del paisaje que invitan a viajar con la imaginación. Entre muchas enseñanzas que nos ofrece, una que hace eco en todos los cuentos, que ojalá también haga eco en quienes lo leemos, es la siguiente: toda la tierra es un paraíso si dentro de ti tienes la armonía para verla de tal manera. En suma, se trata de un libro que nos invita a construir, a reinventar y a despertar nuestros propios paraísos dormidos. El índice comprende el cuento sobre el Edén, un camino sin destino, Verátiro, que significa ojo de agua, Rapsodia en tema de viruela, Morelia y Belucho. Las narraciones del Génesis contaban el origen de la humanidad con alegorías de cómo surgió la muerte y se perdió el paraíso en medio del miedo y de la culpa. Todos los sentidos enlazaron su alma con el misterio que les rodeaba y dejaron de percibir un límite entre ellas y lo que fluía a su alrededor. Una suave voz las llamó, abrieron los ojos y siguieron el sendero por donde oían sus nombres. Oshaf, Yaria, exclamaba la brisa y repetía el viento. En un claro del jardín vieron al anciano que las llamaba y extendía sus brazos hacia ellas. Su blanca barba y sus cabellos hacían marco a una mirada de extremada dulzura. Se les acercó y poniendo rodilla en tierra, las abrazó y las cubrió de besos amorosos. Camino sin destino. En medio de la sequía, la hambruna que asoló a Morelia y a Valladolid, en Michoacán, en la segunda mitad del siglo XVIII, un campesino envía a la ciudad a su hijo menor
para hacerse lego carmelita y como un llamado de auxilio a los pudientes de la región. El obispo San Miguel responde y aporta el tesoro de su cátedra para la compra de alimentos y el pago a los constructores del ahora majestuoso acueducto de Morelia. El ego entra en crisis vocacional y trata de encontrar su destino. Verátiro, un soldado de la Legión belga que apoya a la emperatriz Carlota, vive el horror de una guerra civil entre mexicanos de ambos bandos, las ambiciones de los líderes y la muerte, dolor y sufrimiento de los combatientes y demás pobladores. Una contusión en combate lo deja inconsciente. Un samaritano lo rescata y lo lleva a un paraíso en la región de Umécuaro, Lomacaliente y Ojo de Agua. Este drama vendrá de nuevo, de este drama vendrá de nuevo una mezcla étnica y cultural de esa que enriquece a nuestra patria en la diversidad. Rapsodia en tema de viruela es una crónica resumida de 4 episodios de este mal. Primero, la viruela de 1521, en plena época de la conquista. Segundo, la expedición de Balmis con la vacuna de Jenner. Tercero, la erradicación de la viruela en Michoacán. Cuarto, la nueva viruela del mono. Morelia, conflicto novelado de Morelia y la familia Ugarte después de 1910 y en la época posrevolucionaria. Los bandos enfrentados vuelven a chocar y a generar violencia y destrucción. No se trata de encontrar quién tiene la razón, porque en cualquier bando ha habido gente noble y gente nefasta, como pretendo exponer. Narra voces diferentes a las oficiales de esa otra historia que parte de las minorías, pero que igual son mexicanos a los que muchas veces se somete y se trata como criminales. Belucho es la vida novelada del presbítero Gabriel Ibarrola y la Fundación del Escultismo en Morelia. Vida complicada en el inicio de su vocación como secuela de los problemas que abordé en Morelia. Vienen mis recuerdos, aventuras, situaciones cómicas del ambiente del escultismo y un recorrido por el paraíso dormido que es México. ¿Y la medicina? Bueno, la medicina aparece en la ecología, que es salud, y la devastación de nuestro entorno que empobrece al cuerpo y al espíritu. Aparece la del Lao de la Pascua en la época de la intervención con el humanismo que lo caracterizó y que lo tiene como un emblema de la medicina del siglo XIX. Vienen los protagonistas de la Rapsodia, viene Miguel Silva, epónimo del Hospital General de Morelia, el maderismo y su labor de médico en la División del Norte, y después cómo padeció los conflictos de los líderes de la revolución. Conclusiones. La vida se convierte en drama cuando la historia y el presente se conflictúan con odios y rencores entre semejantes. La literatura nos ayuda a comprender
cuando los extremos nublan la razón. La medicina humaniza al médico y al paciente en la empatía. Esta frase de Humberto Eco: quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la suya. Quien lee habrá vivido 5,000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás. Muchas gracias a todos por su presencia y feliz Día del Médico.